Bueno, vamos a comenzar con la extracción de factor común. Antes de comenzar a trabajar la extracción de factor común, vamos a recordar cómo se realizaba la multiplicación de un monomio independientemente de su grado por un polinomio. Por ejemplo, cojamos un primer ejemplo, ejemplo 1, y vamos a realizar la multiplicación de 3 por x cuadrado más 2x más 5. Como recordaréis, sería multiplicar cada uno de los términos del polinomio por 3, quedando de resultado 3x al cuadrado, 3 por x al cuadrado, más 3 por 2x más 6x, más 3 por 5 más 15. Así el resultado de la multiplicación sería 3x cuadrado más 6x más 15. Si hacemos lo mismo con otro ejemplo 2, 2x por 5x más 3, nos quedaría 2x por 5x, 10x cuadrado, 2x por 3, 6x. Bien, esto era recordar la multiplicación de un monomio por un polinomio. Y podréis pensar que tiene que ver con la extracción del factor común. Pues como vais a ver, bastante. Ahora que ya hemos recordado la multiplicación de un monomio por un polinomio, vamos a explicar qué es la extracción de factor común, que es un procedimiento, en cierta manera, inverso a la multiplicación, ya que vamos a extraer los factores comunes a la suma indicada de varios monomios. De manera general lo podemos relacionar con la propiedad asociativa, es decir, si tenemos a por b más a por c menos a por d, en cada uno de esos términos hay a como factor, es decir, esa a la podríamos sacar fuera de un paréntesis. Como veis, está en el tercero, en el segundo y en el primero de los términos. Al sacar a fuera del paréntesis podríamos dejar la multiplicación indicada, como hacíamos la propiedad distributiva con respecto a la suma, es decir, nos quedaría a por b más c menos d. Pues ese es el procedimiento que vamos a seguir para extraer el factor común. Volvamos al ejemplo anterior 1 y vamos a partir de la multiplicación ya realizada y desarrollada, es decir, en la que habíamos obtenido 3x cuadrado más 6x más 15. Y vamos a coger y vamos a hacer simplemente la descomposición de factores de los coeficientes, es decir, de los números que están multiplicando a la x. Y es así en este caso porque solamente habíamos multiplicado el polinomio por un número. Como vamos a ver, al realizar esta descomposición de factores, vamos a tener mucha facilidad para resolver la extracción de factor común. Como veis, en 3x cuadrado sería solamente 3 por x al cuadrado, en 6x sería 2 por 3x y el 15 sería 3 por 5. Como veis, he subrayado 3 en cada uno de los casos, que es el factor común, es el número por el que habíamos multiplicado el polinomio. Y veis que es 3 por x cuadrado más 2x más 5. Hemos dejado el factor común fuera del paréntesis y dentro del paréntesis la expresión ya a la que hemos traído el factor común. Simplemente realizando la multiplicación nos quedaría, como habéis visto, 3x cuadrado más 6x más 15, cuyo factor es común 3 por x cuadrado más 2x más 5. Bien, volvamos a otro ejemplo, el mismo ejemplo 2 que en el caso que hemos visto para la multiplicación. Y partimos de 10x cuadrado más 6x. Vamos a descomponer los coeficientes en factores, que sería 2 por 5, y además vamos a poner x cuadrado como el producto de dos potencias de la misma base, x por x, ¿de acuerdo? 6 lo ponemos como 2 por 3 y x solamente como x. A continuación vamos a subrayar los factores que hay comunes en cada uno de los términos. Como vemos, está x y también está 2, ¿de acuerdo? Está x y está 2, con lo que la extracción de factor común sería 2 y x. Lo sacamos fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis dejamos los términos que hemos dejado sin subrayar, es decir, 5x más 3. Y este 5x más 3 estaría todo multiplicado por 2x. Y esta sería la extracción del factor común. Si multiplicamos de nuevo, 2x por 5x sería 10x cuadrado y 2x por 3 sería 6x. Volvemos a otro ejemplo, un poquito más complejo. En el caso que estamos viendo en este ejemplo, que hemos llamado 3, es un poquito más complejo porque es 10x al cubo
más 15x cuadrado más 5x. Descomponemos en factores. 10, que sería 2 por 5. X al cubo, que sería x por x por x. 15, que sería 3 por 5. X cuadrado, que sería x por x. Y después estaría 5x. Simplemente. Vamos a subrayar lo que nos aparece común en cada uno de los términos, el 5 y la x, y una x, evidentemente, el 5 y una x, el 5 y una x. Extraemos ese 5 y esa x fuera de un paréntesis, y dentro del paréntesis ponemos lo que no hemos subrayado, 2 por x, que sería 2x al cuadrado, 3 por x, y aquí no hemos subrayado nada. Es decir, no nos ha quedado sin subrayar nada, perdón. No vayamos a poner 0, porque el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Es decir, cuando hemos subrayado todos los factores de un término, ponemos un 1 dentro del paréntesis. Para cuando realicemos de nuevo la multiplicación, nos quede el polinomio original, 5x por 2x cuadrado, 10x al cubo. 5x por 3x, 15x al cuadrado. Y 5x por 1, 5x. ¿De acuerdo? Bien, volvamos ahora al caso de un polinomio un poquito más complejo. Como veis, 6x cuadrado y más 2y cuadrado x más 3xy. Volvemos a hacer lo mismo, descomponemos en factores. 6, que es 2 por 3, x cuadrado y, que es x por y, 2y cuadrado x, que es 2y por x, más 3xy. El factor común es lo que subrayemos, es decir, los factores que hayamos subrayado, en este caso xy, y dentro del paréntesis vamos a dejar los factores que no hemos subrayado. 2 por 3, que es 6, 6x, que también ha quedado una x sin subrayar, 2y y 3. Si realizáramos la multiplicación, veríamos que exactamente es lo mismo, que quedaría el polinomio original. Pero como pensaréis, siempre tengo que estar descomponiendo todos los factores, y si los veo mentalmente, ¿lo puedo hacer mentalmente? Pues sí, se puede hacer mentalmente, como veis en los ejemplos 5 y 6. 15x a la cuarta más 3x al cubo más 6x cuadrado. Os aconsejo que para sacar el factor común, cuando haya una sola letra, haya solamente una parte literal, en este caso x, cojáis la que tenga menor grado, en este caso x cuadrado, como veis, y el término numérico pues lo vais a ver fácilmente, porque el único divisor común de 15, 3 y 6 es 3, así que sería 3x cuadrado, el factor común, 3x cuadrado por 5x cuadrado más x más 2, que si realizamos la multiplicación nos queda el polinomio original, 3x cuadrado por 5x cuadrado, 15x a la cuarta, 3x cuadrado por x, 3x al cubo, y 3x cuadrado por 2, 6x al cuadrado. Y para finalizar, os dejo aquí un ejemplo un poquito más complejo, que sería 3a cuadrado por b al cubo, más 2a cuadrado b cuadrado, más ab a la cuarta. Cogemos a de menor grado, como veis, como factor común, y la b de menor grado, que es b al cuadrado. Y si ya realizáis la multiplicación que ha quedado indicada, podéis comprobar que os queda el polinomio original. Pues nada, yo con esto termino el tutorial y espero que os haya servido de ayuda, y como siempre podéis buscar más vídeos en el canal.